Hola, bienvenidos a Dale, Cuéntame y continuamos enfocándonos de nuevo, seguimos en hacer fuerte esta red de empoderamiento con nuestro orgullo hispano. Mi nombre es Rosy Aguigure, soy productora y comunicadora de profesión y aquí estamos conversando sobre los temas que más nos están afectando, porque saber es poder y en la unión está la fuerza. Estamos hoy con Ricardo Arrambari, que todos ustedes lo conocen, de Univisión, Primer Impacto. Me hubiese gustado tenerlo en los primeros de nuestro orgullo hispano y que nos hablara más de su historia, pero estamos tratando el tema de COVID-19. Ricardo, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rosy. Es un placer estar aquí compartiendo contigo y tu audiencia. Y les cuento entonces por qué Ricardo está así de emergencia en este segundo programa sobre este tema. Es porque Ricardo andaba con su esposa y su familia, él es vasco, y andaba con su esposa que es de Francia por Europa en estos momentos. Y Ricardo, por favor, cuéntanos primero cómo están ustedes, que sé que estás en cuarentena, y luego cómo fue toda esa travesía. Bueno, afortunadamente estamos muy bien. Pasamos momentos en que estábamos muy preocupados. Mis padres son de Guernica. Natalie, mi esposa, es French Rican, franco-riqueña, mitad puertorriqueña y mitad francesa. Y el pueblo de ella, la ciudad de ella, queda como a 5 horas y media de la mía y siempre vamos todos los años. Entonces, lo que hacemos normalmente es viajamos a París y de París tomamos el TGV, el tren de velocidad rápida, el tren Grand Vitesse. Pero como este año sabíamos que había problemas por el COVID-19 y tal, decidimos alquilar un coche manejando de París a Poitiers. Y la razón era porque nos íbamos a encontrar más tarde con el padre de Natalie, que estaba llegando en un crucero. Y Mm. aparte íbamos a estar viendo a mis padres también. Mi padre acaba de cumplir 90 años y no queríamos exponernos nosotros para no Wow. contaminarlos de alguna manera. Entonces por eso alquilamos el coche y fuimos a Poitiers. En Poitiers tenemos una casa que heredó mi esposa, de su madre, por cierto, y tenemos un coche también que nos da la habilidad de movernos. Mi suegro ya había salido de Fort Lauderdale hacia el Mediterráneo, hacia Barcelona. Entonces Natalie y yo salimos rápido a Barcelona a recibir a mi suegro y apenas llegó, pues nada, fuimos con él. En ese momento todavía había cierta preocupación en España, pero en Barcelona la gente se veía en la calle, yo me reuní con unos amigos, Ah, pero yo creo que la primera alerta grande que recibimos es que apenas desembarcaron ellos, España decidió cerrar todos los puertos marítimos a todos los cruceros y a todo el tráfico. oh, ¡Wow! Llegaron de milagro, como dice mi suegro, por un pelito. Y nada, híjole. nos fuimos a Valladolid tranquilos, visitamos la Facultad de Medicina esa noche, había cierta preocupación en el ambiente, pero nada así tan grave. Al día siguiente en la mañana nos levantamos y yo veo los periódicos, los titulares que decían guerra contra el coronavirus, Europa cierra y empezamos a ver ya, pero no nos percatamos realmente de la situación hasta que fuimos a la Plaza Mayor de Valladolid, que normalmente en un sábado estaría llena de gente, Ujú. vacía total, vacía, vacía. No. Y Wow. fuimos a la única cafetería abierta porque queríamos comer algo. Y en ese momento llegó la policía a cerrar ese local también. Ahí fue cuando dijimos, oye, esto se está poniendo feo y vamos a salir de aquí. Y salimos manejando ya en dirección norte, como ya escapándonos hacia Francia. Y nada, ahí se salían todas las alertas por todo lado. Manejando era increíble porque estás en la autopista y un vehículo. Era un fantasma la autopista, nada. Entonces llegamos a Guernica, nadie, absolutamente nadie en la calle. Y fuimos a casa Wow. de mis padres, nos despedimos brevemente de ellos, con toda la cautela para no llevar nada de contaminación nosotros ni nada, pero no habíamos estado realmente expuestos a nada. Y nada, les dijimos adiós y salimos manejando hacia Francia, pero como una bala, y con el miedo de que en cualquier momento nos cerraran la frontera y nos tuviéramos que quedar ahí. De hecho, en uno de los sitios donde nos teníamos que quedar, nos cancelaron el hotel y tuvimos Mm. que seguir manejando sin dormir ni nada. Oh, Finalmente llegamos a Poitiers, a la casa de mi esposa, ujú. y estaba más tranquila la situación. En Poitiers no había habido ningún caso de coronavirus todavía. La mayoría de los casos estaban en París. Y entonces, pues nada, había cierto ambiente en la calle, tranquilidad. Pero esa misma noche, viendo televisión, vemos al presidente de Francia, Macron, diciendo un somos en guerra. Estamos en guerra contra un enemigo invisible. Ahí fue cuando yo empecé a decir, esto se está poniendo feo, se va a poner como España también, van a restringir movimientos. Hice unas cuantas llamadas y esa misma noche, a las 2 de la mañana, nos fuimos manejando hasta París. Y te digo manejando porque durante la tarde, cuando tomé la decisión, estuve, nada, tratando de conseguir un taxi, a ver si
conseguíamos a alguien Ujú. que nos llevara, alquilar un coche, nada, estaba todo cerrado ya después que el presidente dijo eso, y nos fuimos en el carro de nosotros, que por cierto, cuando llegamos al aeropuerto de París, lo dejamos allá en long term parking, o sea, no sé cuánto nos Oh, saldrá wow. la cuenta cuando regresemos de aquí a 2 meses, o vaya mi cuñada o algo así, pero era la única manera de llegar a París sin arriesgarnos al contagio, porque podíamos ir en tren, pero yo no quería poner a mi suegro, que tiene 84 años, y exponerlo a un tren donde puede haber gente que a lo mejor está en una situación que no tenemos control. Y, Claro. lo, y me impresionó muchísimo llegar al aeropuerto vacío, el Charles de Gaulle vacío, vacío. O sea, Mm. éramos unos cuantos nada más los que íbamos a venir a Estados Unidos, que estábamos entrando al aeropuerto. Afortunadamente, como somos ciudadanos, pudimos venir sin ningún problema. Pero te Sí. imaginas que estés visitante o algo así de buenas a primeras, te quedes estancado en otro lado. Totalmente, Increíble. que creo que, de hecho, sí te cuento, una familiar mía que estaba en las islas de la Bahía de Honduras no puede salir y ella es americana, ¿no? Su esposo es incluso americano y no pueden salir de allá. Y Bueno, eso ha pasado en otros países como Perú también, que han cerrado estrictamente todas las fronteras. Ese era mi miedo cuando estábamos en Francia. Por eso dije yo, vamos a salir corriendo, y es lo que te digo. claro, ya me imagino tus hijos y tus familiares aquí, Ricardo, preocupados por ustedes, ¿no? Claro, claro. Mi cuñada preocupada porque estábamos con el padre de ella, que es mi suegro, y Natalie también, yo tratando de tomar todas las precauciones posibles. Mis hijos también llamándonos, ¿están bien? ¿Qué van a hacer? No, no, era mucha presión la que sentíamos, pero nada, tratamos de hacerlo con la mayor calma posible, porque esos son los momentos en que tienes que pensar con un cerebro de acero. Lo que sí me sorprendió enormemente es, bueno, en el avión te dan un formulario ahí para rellenar, que es una declaración de salud de viajero, pero Ajá. cuando llegamos al aeropuerto internacional de Miami no había nadie con un termómetro midiendo la Oh my God, no temperatura. me digas No, eso. no, nada. Fue Oh my, simplemente ¿y sabes alguien qué? ahí nos preguntaba, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de No, salud? Ricardo, yo no Bien. te lo puedo "Ah, creer. vete a tu". Yo le digo, vengo de España y vengo de Francia, que son Oh my, países que, donde hay una cantidad increíble. Y nada, no, vente a tu no, casa y y te quédate en digo, cuarentena. increíble, porque la audiencia sí lo pudo oír en el programa anterior, a Ceci Bográn lo mínimo, no les estaban tomando test, que de por sí, pero Nada. ella venía de Italia, pero lo que sí aquí le tomaban la temperatura, o sea, dejaban A entrar a los nosotros ciudadanos nada, tal cual, pero les tomaban la temperatura. Que me digas que en Miami, un puerto tan nada, abierto al mundo, de hecho, ¿no? nada. No Sí, les me tomaran. sorprendió muchísimo. No, no, no. Como periodista, Ricardo, ya sí, en esta parte por todas las cosas que hemos vivido, obviamente, pero imagínate tú, que eres uno de los principales periodistas hispanos en el mundo, la verdad, que ha viajado con Univisión y sobre todo con Primer Impacto. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo ves esta noticia? Mira, yo no le quiero echar la culpa a nadie en particular, pero se ha cometido una serie de errores a nivel mundial. Eh, Primero, una de las mayores críticas que se está llevando a cabo en estos momentos es que el gobierno de China haya tratado de mantener esto por abajo, Ujú, cuando si lo hubiera podido controlar de una manera abierta, con la ujú. colaboración de la Organización Mundial de la Salud, del CDC, de otras instituciones, a lo mejor se podía haber contenido. Claro, Y este fue el primer gran error. Después, los otros errores han sido los países europeos, que tienen una política abierta, que en un momento inicial pues no lo contuvieron, quizá porque no tenían la información de China. Y para cuando se dieron cuenta de la situación, Italia lleva ya varias semanas encerrada totalmente, pues mira la gente que está muriendo. En Italia ha muerto ya el doble de personas que en China. sí, Y increíble. el índice de mortalidad de Italia es cerca del 10%, mientras que Sí, en Alemania el índice de mortalidad es menos del 1%. O sea que uno se pregunta, bueno, ¿qué está haciendo bien Alemania o Austria, que tiene un índice de mortalidad bien bajo? ¿Y qué está haciendo mal, por ejemplo, Italia y en menor escala un poco España, pero donde hay también más de 2.000 muertos? O sea, España en cualquier momento va a tener más muertos que China. O sea que sí veo que se han cometido una serie de errores, pero creo que se iniciaron, y no tengo nada en contra de los chinos, por supuesto, pero yo creo que el gobierno de China tenía que haber sido más responsable, aceptando la realidad de lo que estaba pasando en ese momento, y no se tomaron las debidas precauciones. En España hay muchos más muertos que en Estados Unidos, sí, más del triple de muertos que en Estados Unidos. sí, sí, sí. Eh, no, en España comenzó antes, yo me imagino que en España llegarán al pico de la pandemia antes y comenzarán a bajar antes. En Estados Unidos, un país tan grande como es el nuestro, aquí se habla de que van a ser millones y millones los casos. O sea, es, son abrumadoras las cifras, es preocupante lo que se nos tiene encima, y preocupante de que hay estados que
tienen una política muy abierta todavía. Por ejemplo, aquí en la Florida, Oh, pues sí. no a nivel gubernamental de gobierno estatal no se han tomado medidas estrictas. Son municipalidades o algo Increíble. así las que están restringiendo movimientos, pero a nivel estatal, no sé si se lo están tomando en serio o no. No sé si no quieren que afecte a la economía, pero a Exacto. la larga la economía se va a ver mucho más afectada porque entonces el problema va a ser mucho más grave. Totalmente, y Florida es uno de los estados que más se les está criticando, porque aunque sí les están diciendo que vayan y no han hecho lo que ha hecho Nueva York, lo que ha hecho California, incluso Illinois, ¿no? Ricardo, para mí es bien importante, primero, obviamente, cuidarnos todos, seguir en ese aislamiento lo más posible y salir solo de emergencia. Claro. Y extra limpieza, porque como lo hemos visto, el contagio es súper fácil, pero también el deshacernos del virus es fácil si nos súper limpiamos, ¿no? Si Un hay dato algo. muy importante que es lo que se está mencionando ahora es limpiarse, quitarse el calzado cuando lleguen a casa, porque este es un virus diferente, es de un tamaño un poquito más grande que otros, se mantiene en el suelo por más tiempo y mucha gente lo está llevando a su casa en el calzado. Entonces le están Exacto. recomendando llegar a casa, quitarse el calzado inmediatamente, limpiarse las manos, limpiarse todo. Empecemos por ahí. Definitivamente, esos son los consejos y sobre todo queríamos escuchar tu historia. Te agradezco, por supuesto, un abrazo a Natalie y a tus hijos que estén siempre de lo mejor y tu suegro y gracias a Dios que llegaron bien. Ricardo, gracias de verdad por estar aquí. Dale un último mensaje a la audiencia. Muchísimas gracias a ti, Rosy, por la oportunidad. Un saludo a todos en la audiencia. Por favor, cuídense. Esto es muy serio, tómenselo en serio. No como algunos aquí en la Florida que están en spring break y en fiestas y tal. No es un momento para esto. Es un momento para tomárselo en serio y sobre todo para no contagiar a otras personas. Quédense en sus casas, aíslense para tratar de contener la expansión de esta pandemia. Es todo lo que les puedo decir y un abrazo. Los quiero mucho. Muchísimas gracias, Ricardo. Un abrazo de nuevo. Cuídate mucho. Gracias por estar. Gra- Gracias a ti. Y esta es otra de las con personas que nos están dando su parecer o los sucesos que están viviendo. Y tenemos con nosotros a Chelo Álvarez Steele, no sé si pronuncié bien el apellido, una documentalista, colega que me encanta el trabajo que hace y vamos a hablar un poquito de ella. Hola Chelo, ¿cómo estás? Ella está en Barcelona, cuéntanos. Buenos días a todos desde Barcelona y desde España, que ahora mismo es el epicentro de la epidemia o de la pandemia del coronavirus. Mira, solamente que te quería decir es que justo me acabas de llamar, que son las 8:04 de la tarde aquí en España, y se me está poniendo la carne de gallina porque está toda la ciudad de Barcelona aplaudiendo. Es de noche aquí, pero están todos aplaudiendo y gritando y dando las gracias al profesional sanitario que están en primera línea y que están arriesgando sus vidas cada día. En Italia han muerto 24 médicos. Yo me quedé alucinada ayer, se me puso la carne de gallina, porque mi propio hermano en Madrid es médico, especialista en cuidados intensivos, y lleva ya 10 días enfermo, aislado en casa, ha dado positivo y su evolución ha sido muy lenta, ha perdido el olfato y ha perdido el sentido del gusto, aparte de tener fiebre y otros síntomas. Pero él me dice que realmente estamos en guerra. Él no quería ni hablar conmigo. Bueno, somos muchos hermanos, pero le digo, yo también soy reportera de guerra, tienes que hablar conmigo. Y él me decía, no sabes lo que estamos viviendo. La prensa no lo está diciendo. Lo que nosotros vivimos dentro de los hospitales es un horror que solo se ha vivido en las guerras, porque están totalmente desbordados. Todos los hospitales de España ahora mismo están a la mitad de la capacidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen que hacer unas cribas, tienen que cribar, tienen que hacer el triage que se dice en Estados Unidos, ¿no? Tienen que seleccionar a los enfermos que vayan a sobrevivir. Es increíble. Entonces, no quiero ser alarmista, sé que estoy como emocionada hablando de esto. No se trata de ser alarmistas y de entrar en pánico, no. Se trata de ser conscientes, de respirar hondo, ser conscientes, y todas nuestras acciones tienen que tener esta conciencia de que cualquier cosa que hacemos puede contaminar a otros o a nosotros. Entonces tenemos que seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de los líderes de salud, no políticos, especialmente en Estados Unidos, con ese líder tan loco que tenéis. Entonces hay que seguir las directrices de quien esté al cargo de la salud en cada uno de los estados.
Totalmente. Y quiero, por lo que dices, y para mí te digo, en ningún momento es alarmista. Yo lo que digo es que hay que ser realistas. Nosotros estamos aquí y estamos a semanas atrasados, pero yo tengo que decir que tú eres periodista internacional, tú eres cineasta documentalista internacional, igual que tenía al periodista presentador principal de la capital de California diciéndonos, no queremos alarmar, para nada, queremos salvar vidas, queremos con la información decir, quédense en casa. Cuéntame tú cuando comienza el brote, Chelo, y tú cómo comienzas a darte cuenta y a decir esto es en serio. Bueno, yo empiezo a mirar lo que está ocurriendo en el mundo, empiezo a ver periódicos de todo el mundo en distintos idiomas, de los máximos que pueda, y me doy cuenta de que lo que está ocurriendo en China, con este mundo global, puede afectarnos. Y yo lo que me pregunto es por qué los líderes políticos de Occidente no se dieron cuenta de eso. ¿Está mi sistema sanitario, el de mi país, occidental, el de la democracia de Estados Unidos y de Europa, estamos preparados para asumir una pandemia de este tipo? La respuesta inmediata es no. En lugar de hacer eso, esperaron señalando, riéndose, mocking, o sea, y como tratando de salvar una economía supuestamente. Y eso está claro para las personas que quieren tener oídos, Chelo, y lo oyen. Desde enero se pudo hacer algo aquí porque esto fue un virus de finales del 19, por eso se llama COVID-19. Pero en esta parte en donde nosotros estamos viendo, es un brote. Tú y yo sabemos, y por supuesto mucha gente, que si el 9/11 provocó algo, cambio en la humanidad realmente, esto es un cambio histórico. Explícame cómo tú lo ves. Mira, hay una reflexión que me ha llegado hoy que es muy interesante porque efectivamente ha habido muchas plagas, ¿no? Y ha habido el 9/11, bueno, fueron 3.000 y pico muertos, ¿no? Hoy España registra casi 3.000 muertos ya por coronavirus. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido plagas anteriores, ha habido el ébola, por ejemplo, ébola, ¿no? El ébola, ¿qué pasa? Que afectaba a los negros de África, no nos importaban al mundo occidental. ¿Qué pasó con el HIV? ¿Qué pasó con el SIDA, con el VIH? ¿No? ¿Qué ocurre con este nuevo virus? Este nuevo virus ha venido y ha dicho, ¿sabes qué? Ahora voy a por todos. Y voy a por los políticos, a por los blancos, a por los que tienen dinero, etcétera, etcétera. Y de repente ahí ha sido que se han dado cuenta de que los que siempre están en el establishment, que están ahí bien asentados, pues ya de repente su vida ya no tiene esas raíces tan sólidas que pensaban que tenían. Entonces esto nos tiene que dar que pensar, porque lo que tenemos que hacer es con este fenómeno, esta plaga que es casi bíblica, digamos, ¿no? Reflexionar como raza humana. ¿Qué ocurre? Creamos ese tipo de globalización comercial, pero luego no queremos que nos vengan emigrantes buscando una vida mejor o huyendo del hambre o huyendo de la violencia. Entonces, vamos a reflexionar. Para mí es un momento como de tomar una respiración profunda y en lugar de decir, bueno, nos vamos a quedar en casa viendo series en Netflix como locos y viendo todo el tiempo las noticias del coronavirus, no, toma un rato también para reflexionar, para estar con tu familia, para apreciar lo que tienes y para ver que podemos vivir sin consumismo, que podemos vivir de una manera mucho más simple y que tenemos que cuidar del planeta y de cada ser humano y de los animales. Definitivamente. Y yo lo que pienso, Chelo, es que es como tú dices, sea en lo que crean, sea si creen en Papá Dios o en lo que crean, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? Cuando esto ya no esté, ¿cómo yo cambio mi comportamiento? Y hay mucha gente avoiding también, diciendo, ok, yo no me voy a contaminar porque mi sistema inmunológico está bien. Cuéntanos tú cómo la gente vio ese brote y ese cambio desde, lo miraban en Italia y luego ustedes lo están teniendo en España. Pues te diré que es muy difícil que la gente se dé cuenta de las dimensiones de lo que estamos viviendo, porque en realidad, para empezar, hay mucha desinformación que se está propagando por las redes sociales, que si fulanito dijo esto, que si ahora dicen lo otro. Primero tenemos que intentar conseguir información de fuentes más bien fidedignas, de medios de comunicación en los que se pueda fiar, de los que se pueda fiar uno, ¿no? Pero segundo es que la gente tiene que ser consciente de que lo que hace cada persona impacta a los demás. Ha habido reacciones en Italia, en España
y ahora las veo en Estados Unidos, de gente que no quiere hacer caso, que sale de casa sin pretexto, gente jóvenes que dicen, no, esto les pasa a los ancianitos, a los viejecitos, no, yo quiero hacer mi jogging, yo voy a ir a ver a mi amigo, yo voy a tal. O sea, no puedes hacer eso porque tú puedes ser la persona que traigas el virus a tu casa. A lo mejor a ti no te afecta mucho por ser más joven, pero también hay peligro de que te afecte. Hay muchos jóvenes también que están en cuidados intensivos en estos momentos. Y entonces, tú tienes una responsabilidad enorme con eso. O sea, el problema es que es un virus que no sabemos todavía cómo funciona ni cómo se transmite. Hay muchas teorías, han dicho que se puede transmitir en el aire, que dura 3 días sobre ciertas superficies como plásticos, etc. Entonces, como realmente no hay unas directrices claras de cómo se transmite, de cómo afecta, estamos en un periodo todavía de investigación, tenemos que ser cuanto más prudentes mejor. Responsables, exacto. Yo puse algo que decía de la conducta de cada uno depende del destino de todos. Y Por eso es lo supuesto. que Alejandro Magno es el que lo dijo, pero sí realmente eso es lo que debemos tener en cuenta. Chelo Álvarez, ustedes la pueden buscar, es una documentalista internacional. Chelo tuvo la fortuna, ellos se fueron a vivir, estaban en Malibu antes, se fueron a España por un tiempo y su niña estaba en Francia estudiando y afortunadamente me cuentas que están los 3 juntos, que cuando todo este brote ya tu muchacha llegó con ustedes. Chelo, ¿qué recomendaciones das a la gente en Estados Unidos? Esto nos oyen también en Latinoamérica a través del podcast, pero el primero es aquí en California, de cómo, sobre todo las personas que no están entendiendo lo que tú ya estás viviendo, acabas de mencionar los 3,000 muertos. Cuéntame tu recomendación. Bueno, mi recomendación serían 2. Por un lado, que hay que ser consciente, pero no entrar en pánico, porque siendo consciente vas a ser prudente y vas a ser consciente de que todo lo que tú hagas impacta a los que tienes a tu alrededor. Entonces, aprovecha este tiempo para reflexionar, para disfrutar de lo que tienes, para valorarlo, ¿no? Segundo, anticípate a lo que está viniendo. O sea, yo, por ejemplo, me anticipé. Yo empecé a ver noticias y yo empecé ya las reuniones que tenía de trabajo o reuniones como mayores, incluso algún meeting al que asistí, algún congreso pequeño al que asistí, cuando ya estaba ocurriendo esto en Italia, ya empecé a no dar besos a nadie. Yo no daba besos, en España ya sabes que se dan 2 besos siempre, no daba abrazos. O sea, vosotros en Estados Unidos supongo que ya no dais abrazos, que ya no dais la mano. Anticípate, es decir, no esperes a que te digan, a que el gobernador de California te diga cierre total, no salgas de casa. Esto pasará, pero van a pasar muchas semanas antes de que pase de verdad y antes de que podamos volver a la vida normal. Entonces, lo mejor es tener un espíritu positivo y un espíritu solidario, como decías tú, Rosy, muy importante, que vivamos este momento de nuestra vida tan desafiante, digamos, con el corazón desde dentro. Sí, te agradezco muchísimo, es exactamente ese el mensaje, Chelo. Gracias de verdad por estar con nosotros, por estar en Dale Cuéntame, por traernos lo que se vive en Barcelona durante esta semana. Seguro que vamos a seguir en comunicación, Chelo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rosy, y a todos los oyentes. Un abrazo desde España. Gracias. Y gracias a todos nuestros entrevistados, Orgullo Hispano, que hemos tenido y seguiremos teniendo en este espacio. Búscanos como Dale Cuéntame en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Y conéctate con nuestra red de empoderamiento, porque saber es poder y en la unión está la fuerza. Yo soy Rosy Eguigure, gracias por escucharnos y conectarte. Hasta la próxima.